pobres, angustiados, maltratados. Fueron apedreados, aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada. Otros experimentaron vituperios y azotes. Héroes de la fe. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Hoy vengo a ofrecerme postrada ante ti, mi corazón puede estar ahí. El cielo se viste de gala, jamás se ha visto así. Y en humilde pesebre ahí en Belén ha nacido el Rey. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, Rey de Israel. Pastores y magos vinieron a ti a rendir adoración. Ángeles ahora cantan a Dios nueva canción, pues aún ha llegado el regalo de Dios, paz y salvación. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel. Alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey, alabanzas al Rey de Israel, Emmanuel. Pues sí, alabanzas al Rey. Cuando el ángel le dijo a María que tenía que llamarse ese niño Emmanuel, le estaba diciendo Dios con nosotros. Y eso mismo es la Navidad para la cristiandad, que Dios está con cada uno de nosotros. Muy buenas tardes, hoy estamos en un programa más de Héroes de la Fe y hoy vamos a hablar de los recabitas. Los recabitas los encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 35, todo el capítulo completo. Ahí se nos explica quiénes son los recabitas. Y para hoy poder comprender en profundidad quiénes son, qué hicieron y qué desafío presentan para nosotros, los cristianos del siglo XXI, tenemos con nosotros a Teresa Ramírez Bonilla. Ella es hermana y misionera y trabajadora y pastora y todo lo que queramos decirle durante 12 años en la tierra de Daganzo, aquí en la Comunidad de Madrid. Estuvo junto con su esposo sirviendo al Señor y ahora ellos pues son miembros de la comunidad cristiana de Benecer y gracias al Señor que hoy la tenemos con nosotros para poder hablar acerca de los recabitas. Muy buenas tardes, Teresa, que el Señor te bendiga. Igualmente, pastor. Nos alegramos de que estés con nosotros y queremos saber mucho acerca de los recabitas. Ahí estamos. Así, respira hondo
Y vamos a comenzar. ¿Qué nos puedes decir acerca de los recabitas? A los recabitas al principio se les llamaba los ceneos. Los Cineos, ceneos con C. sí, y cineos también con C, quenitas o quineos. Y esto no tenemos que confundir con cineos con S, porque vienen de los semitas, de Sem, del hijo de Noé. Ah, muy bien. Entonces, luego posteriormente se llamaron los recabitas, que vivieron junto al pueblo de Israel en la tierra de Canaán y vivían de una manera armónica y simple, porque ellos eran nómadas, se llevaban muy bien. Jonabad, su padre, era Recab, por eso el nombre de recabitas. Sí. Era el padre de los recabitas y él les dio muchas ordenanzas, de las cuales fue no beber vino, abstenerse de beber vino. Sí. Ellos, sus hijos, sus hijas, sus esposas, y no construir casas, también no sembrar semilla ni plantar viñas, sino vivir en tiendas. Era una tribu Eran nómadas. Sí, Nómadas, para los que nos están viendo, para que puedan entenderlo, son aquellas tribus que vivían en un lugar, pero no de manera concreta, definida durante toda su vida, sino que iban moviendo sus tiendas en base pues al ganado, en base a los recursos que había en la tierra, la vegetación que podía haber, y entonces iban moviendo sus tiendas en base a las necesidades que el mismo pueblo iba teniendo. Por eso eran nómadas, no vivían en casas artesonadas construidas por mano de hombre, sino eran tiendas, y como bien ha dicho nuestra hermana Teresa, pues recibieron el mandamiento de su padre de que vivieran de esa manera, y además que no bebieran bebidas fermentadas, por eso no bebían vino. sí. Sin embargo, pasó algo. El Señor le dijo a Jeremías que tenía que hacer algo con los recabitas. ¿Y qué Sí. fue? Sabemos que Dios siempre ha estado hablando a través de los profetas. Siempre. Entonces le dijo a Jeremías que llevara al templo, a un lugar especial, a la familia de los recabitas. Sí. Y les puso vino en unas copas y les dijo que bebieran. Y ellos dijeron que ellos no bebían vino porque así les había ordenado su padre espiritual, que aunque ya no bebía, ya estaba muerto, ellos, su estilo de vida era la obediencia. Eran ya que capaces de vivir sumisos a lo que su padre, en este caso Jonadab, les Sí. había indicado. Eran Sí. un pueblo que la manera de honrar a los que ya no vivían eran respetar su memoria y las ordenanzas que habían dado. Sí. Qué interesante esto, ¿verdad? Sí. Lo interesante también es que a simple vista podríamos entender que está desobedeciendo los recabitas a la voz de Dios, pero Sí. sin embargo Dios luego los pone como ejemplo de sumisión y respeto, y para avergonzar también a la nación de Israel, Así ¿verdad? Así es. Es algo tremendo esto. Eso es tremendo, sí. Sí. El ejemplo de celo y temor que ellos demostraron Mm. a este hombre Jonadab, la verdad que avergonzó al pueblo de Israel. Claro. No, es una vergüenza que, sabiendo que ellos que tenían a Jonadab, que era un hombre humano, mortal, y que ya no vivía, ellos siguieran obedeciendo y guardando el mandamiento, y que nosotros tenemos a Dios vivo que nos está hablando Y constantemente que está vivo. una y otra vez, y que es por nuestro bien, no le obedecemos. Mm. Entonces es un ejemplo Tremenda de... sí, vergüenza para aquellos que tienen un Dios vivo, y que Dios, que está hablando de muchas maneras, de muchas formas, día y noche, no sí. seamos capaces de mantener el mínimo respeto que los recabitas tuvieron con Jonadab. Esto es algo Sí. sorprendente. ¿Qué podrías decirnos acerca del contexto de los recabitas, Teresa? ¿Qué nos podrías decir acerca de los recabitas en su contexto? El personaje bíblico más antiguo al que se le llama Ceneo es a Jetro. ¿A Jetro? Sí, Jetro. Vamos a Es leerlo. el vamos a suegro de leerlo. Moisés, sí. En Jueces, capítulo 1, versículo 16, lo vamos a ver ahora en pantalla. Jueces, capítulo 1, versículo 16, dice así la palabra de Dios. Y los hijos del Ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Qué interesante, que cuando Moisés tuvo que huir porque mató a un egipcio de Egipto y tuvo que huir al desierto, se encontró con una tribu nómada cuyo sacerdote de Madián era Jetro, y descubrimos, según esta porción bíblica en Jueces 1:16, que Jetro era ceneo, era también recabita. Sí, Esto es algo tremendo, que no es algo puntual de Jeremías, sino que vemos que los recabitas están continuamente vinculados al pueblo de Israel.
Sí, y además también decir que Jetro era sacerdote de Madián Sí, y Madián era el hijo de Abraham con la concubina Cetura. claro, muy bien. Entonces, Sí, todo esto está bastante... Y también hay una historia en Jueces, no sé si la recuerdas, cuando Sísara estaba combatiendo contra el pueblo de Israel, ¿verdad? Sabemos Sí. que en el tiempo de los jueces pasaban por momentos de mucha persecución y de muchas invasiones, ¿verdad? Y en un momento los amalecitas pues estuvieron invadiendo al pueblo de Israel y sí, parece que cuando Débora, la jueza, ¿verdad? Junto con su capitán combatieron para poder liberarse de este enemigo opresor, Sísara, que era enemigo contrario, el capitán general de las Sí. tropas enemigas, él huyó y se metió en una tienda de campaña de una mujer llamada Jael, sí, que era la cuyo esposa. su marido era Ceneo. Es decir, Sí. que vemos, y ocurrió algo muy interesante, porque él entró pensando que Sí, podía ir resguardarse porque los recabitas, en este caso los ceneos, eran personas de paz, eran Sí. personas que vivían en tiendas, gente humilde y gente que intentaba no mantener violencia. Y fue Dios a través de Jael, la esposa de un ceneo, de un recabita, que pudo hacer justicia para que Israel se sintiera liberado de esa opresión que estaba sintiendo. exactamente. Por lo tanto, nos damos cuenta que desde los tiempos de Moisés, pasando por los tiempos de los jueces, ahora viendo en el tiempo de Jeremías el profeta, cómo los recabitas están de manera constante manifestándose y siempre son aportaciones que ayudan a defender y que ayudan a exaltar el nombre de Dios. Amén. Y también decir que ellos eran temerosos de Dios. Sí, esto es Y muy Jonadab significa favorecido de Dios. importante. Sí, Y la verdad que ese pueblo estuvo siempre, como usted dice, Eber, que era el hijo de Obad, sí. y su esposa, la que tuvo más relevancia fue ella, Jael, sí. porque ella dice que le mató y ayudó al pueblo de Israel. Con una estaca y un Sí. martillo. Exactamente. Y tan agradecidos estaban que cuando hubo la batalla contra los amalecitas, el rey Saúl Sí. mandó avisarles que se quitaran, como ellos vivían en tiendas, que se fueran de ahí para que no sufrieran daño alguno. Sí, eso lo encontramos, aunque Sí. no aparecerá el texto en pantalla, pero podéis verlo desde casa. En el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 6, ahí encontramos cómo la Biblia nos dice que Saúl pidió que los recabitas se apartaran del lugar de la batalla para que no sufrieran daño cuando estaba Saúl luchando contra los amalecitas. Muy bien, esto Sí. es muy interesante también. Y también que posteriormente, en la época de los dos reinos, los eneos adquirieron ya un papel protagónico. Sí. Jonabad se unió al rey Jehú Mm, y juntos derrotaron a los adoradores de Baal. sí. Les pusieron El una padre de los emboscada. recabitas que Sí. estamos viendo. Les pusieron una emboscada y dice que juntos, como eran temerosos de Dios, derrotaron a todos los adoradores de Baal. Sí, esto es tremendo. ¿Qué requisitos cumplían estos recabitas para ser elegidos por Dios? ¿Qué requisitos cumplían, Teresa? La obediencia a su padre terrenal. Ellos recibieron el mandamiento una sola vez Sí, y lo cumplieron de generación en generación. tremenda vergüenza para Israel, Y ¿verdad? Dios, que siempre estaba hablando una y otra vez por medio del profeta Jeremías fue una vergüenza, la verdad, la fidelidad que ellos demostraron. A veces pensamos que honrar a los difuntos es llevarle flores a una tumba. Honrar a los difuntos muchas veces es guardar las cenizas en el mueble de nuestra casa, en el salón. Sin embargo, los recabitas no tenían este tipo de prácticas que realmente ni sienten ni padecen aquellos que han muerto, porque ya están descansando hasta el día que el Señor los levante de entre los muertos. Así Pero es. sin embargo, su manera de honrar a esos difuntos era respetando las ordenanzas que ellos le habían dado estando en vida. Qué importante es que los recabitas nos ponen en evidencia a los cristianos, teniendo nosotros no a un Dios difunto, sino todo lo contrario, es. a un Dios vivo y verdadero, que nos habla de día y de noche, y que nosotros muchas veces no tengamos el respeto y la sumisión que los recabitas sí tuvieron con su padre Jonadab. Así es. Esto es algo tremendo que debería hacernos reflexionar a la cristiandad tan moderna y con tanta tecnología que tenemos, donde teniendo la palabra de Dios a raudales, no la respetamos poniéndola por obra. Ujú. Quiero preguntarte, ¿tú crees que podrían tener defectos o limitaciones los recabitas? Aquí no pone que tenían defectos, pero como todo ser humano,
Todos tenemos defectos. Ah, ¿tú tienes defectos? Sí, muchísimos. Pues fíjate que yo no me había dado cuenta, ¿eh? Más defectos que... y una limitación es la vulnerabilidad por ser nómadas. Claro. Vivían en tiendas, entonces ellos estaban siempre desprotegidos. Y por lo que se refugiaron en Jerusalén. Sí. Ellos... En el libro de Jeremías, lo vamos a ver en pantalla, en Jeremías capítulo 35, versículo 11, se nos dice: sucedió no obstante que cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, subió a la tierra, dijimos: venid y ocultémonos en Jerusalén de la presencia del ejército de los caldeos y de la presencia del ejército de los de Siria. Y en Jerusalén nos quedamos. Es interesante que acabas de decir que ellos, al vivir en tribus, en tribu, y también no solamente como tribu, sino viviendo en tiendas de campaña, eso le hacía no vivir bajo las murallas de ninguna ciudad. Eso les hacía ser vulnerables a cualquier ataque de cualquier enemigo. Lo vimos en los tiempos de Saúl, como lo pidieron que se apartaran para que en la guerra con los amalecitas ellos no sufrieran daño. Pero ahora encontramos que cuando Nabucodonosor, el rey de Babilonia, quiere invadir Jerusalén, él sitia la ciudad primero por fuera, y son los propios recabitas que tienen que arroparse ante las murallas de Jerusalén para que ellos mismos nuevamente no sufran daño. Podríamos decir, ¿han desobedecido a su padre? No, lo que han hecho es salvaguardar la vida, porque una de las cosas que ellos pueden demostrar es que honraban a su padre siempre y cuando las circunstancias eran favorables para ellos, pero sabiendo de que su nación o su pequeño pueblo iba a poder desaparecer por causa de esta invasión de Babilonia, ellos se resguardaron bajo las murallas de Jerusalén. Y lo hicieron, y así la Biblia nos lo enseña, demostrando una vez más de que ninguno de las personas que toma decisiones que puedan atentar contra la vida de él mismo y de los que están bajo su cobertura. Sí. Esto es tremendo también. Quiero preguntarte, ¿crees que tuvieron que superar los recabitas algún obstáculo? Sí, el decirle no al profeta Jeremías, sabiendo que él era el portavoz de Dios, cuando les ofreció el vino. Es verdad. Ellos eran temerosos de Dios y sabían que Jeremías hablaba de parte de Dios. El decirle no era un acto de desobediencia, sino más bien de obediencia a su Padre terrenal. Claro. Que eso fue un ejemplo. Sí. Y por eso Dios le probó al pueblo de los recabitas y salió aprobado. Sí, esto que acabas de decir es muy importante, porque decir no a Jeremías, sabiendo de que Jeremías era el vocero de Dios, podía ser algo que nos sorprendía. Sin embargo, Dios no lo vio como una rebeldía, todo lo contrario, sino como un ejemplo de respeto hacia su padre hacia su padre Jonadab, perdón. Esto nos ayuda a nosotros a comprender lo importante es que nosotros, si somos capaces de obedecer hasta tal punto a aquellos padres que hoy no pueden estar con nosotros, cuánto más no tendríamos que obedecer a aquel Padre del cielo y de la tierra que nos da mandamientos para nuestro bien, para nuestra prosperidad, y que nosotros muchas veces no somos capaces de estar en esa práctica, ¿verdad? Eso avergüenza, pero de una manera tremenda, a aquellos que llamamos a Dios Padre, pero luego sus palabras no moran en nosotros y mucho menos las ponemos por práctica. Así es. Quiero preguntarte, ¿cuál era el propósito de la misión de los recabitas? Honrar la memoria de su padre Jonadab. Esto es Eso es muy interesante, sí. Y ser ejemplo de sumisión y obediencia a Dios. Claro. Eso fue fundamental y esto se puede ver cuando Jonadab junto a Jehú derrota a los adoradores, a todos los Baales. Sí. Tenía celo, era un hombre temeroso de Dios. Sí. Eso es importante. Sí. Además lo encontramos en el segundo libro de Reyes, capítulo 10, la historia donde el rey Jehú y Jonadab, el padre de los recabitas, él lucha en contra de todos aquellos que adoran a los dioses Baales. Jonadab amaba a Dios y era temeroso de Dios. Eso también es importante, ¿no? Porque él predicaba con el ejemplo. Jonadab era temeroso de Dios, por lo tanto su pueblo era igual temeroso de Dios y obedecían. Claro. La diferencia del pueblo de Israel, que no temía ni obedecía a Dios, no honraba a Dios. Claro. Y por eso vino juicio. Claro, por la rebeldía obstinada de un pueblo que recibe palabra de Dios y que no obedece. Y lo mismo pasa ahora. Fíjate que hemos dicho como limitación
volviendo un poco para atrás, que en este caso los recabitas eran vulnerables porque no tenían Ah, sí. murallas que los defendieran ante los enemigos. Sin embargo, esa vulnerabilidad era el respeto a su padre. Sí. Es decir, la vulnerabilidad que para ellos podía ser en algún momento que su tierra pudiera, o en este caso sus seres queridos pudieran sufrir pérdida, Ujú. eso les hizo ser respetados por el mismo Dios y por el profeta Jeremías cuando dijeron, ellos son personas que honran la memoria de sus difuntos, respetando las ordenanzas, y este pueblo que está bajo las murallas de Jerusalén, ¿verdad?, la casa de Dios, y que han visto señales, milagros y prodigios, no son capaces de tener su fortaleza en aquel que los defiende y los protege. Sí. Esto debería de hacernos pensar a todos los creyentes mucho, porque si somos capaces de honrar a nuestros padres en la tierra, cuánto más nos deberíamos de honrar a nuestro Padre Celestial que está en el cielo. Sí, Esto es es fundamental. verdad. Fíjate que hay una promesa en Jeremías 35:14, lo vamos a ver ahora en pantalla, Jeremías 35:14, donde dice la Biblia que fue firme la palabra de Jonadab, hijo de Recab, el cual mandó a sus hijos que no bebiesen vino, y no lo han bebido hasta hoy, Así por es. obedecer al mandamiento de su padre. Y aquí viene lo interesante, una enseñanza espiritual para nosotros. Dice el mismo texto, y yo os he hablado a vosotros desde temprano y sin cesar, y no me habéis oído. Sí. ¿Cómo el Señor tiene que utilizar a una tribu nómada vulnerable ante los ojos de los hombres? Es decir, que eran personas humildes como ejemplo de respeto hacia su Padre terrenal. ¿Cuánto más nosotros deberíamos de ser humildes y respetuosos con nuestro Padre Celestial? Sí. ¿Por qué crees que fueron ellos y no otras personas? Porque amaban y respetaban a su padre. Mm, Las ordenanzas que les dio, pues ellos lo cumplían. No se cuestionaban y yo digo, tal vez les criticaban, ¿no?, por cómo vivían, pero a ellos no les importaba, porque en el entorno en el que ellos estaban, sí, veían lo que hacían el pueblo, claro. pero sin embargo ellos no se amilanaron y siguieron cumpliendo el mandamiento que les dio su Su padre padre. espiritual. Muy bien. Quiero preguntarte, después de todo lo que hemos hablado acerca de los recabitas, ¿qué enseñanzas prácticas, aunque hemos ido dando pinceladas en la medida que íbamos contestando a las preguntas, pero de manera práctica, cómo nosotros podemos aplicar esto a nuestra vida como cristianos en el siglo XXI? Que amar a Dios no son solamente palabras, Mm, ni cánticos, ni levantar las manos, ni venir a la iglesia, sino una entrega total, obediencia a Dios. Una sumisión al Padre, Sí. al Padre en mayúscula. Y si ellos lo hicieron con su líder o padre terrenal, ¿cuánto más nosotros que tenemos nuestro Padre que está vivo Sí. y que nos ha hecho tantas promesas? Porque la obediencia trae bendición de generación en generación. Amén, amén. Y vemos cuando le hizo la promesa, dice que todavía en Mesopotamia y en el Yemen existen todavía los Sí, 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 en reca- Mesopotamia. Yo me quedé y en el impresionada Yemen, con siguen esto. existiendo los recabitas Sí, y sí. siguen siendo una tribu nómada. Sí. Eh, Y también leía que el gobierno les había dado casas, Mm. pero que ellos a pesar de eso tenían sus tiendas y sus pertenencias las guardaban en las casas. Digo, ¿cómo es Dios? También esto nos habla a saber no querer atesorar cosas terrenales, ¿no? sí. Porque nos afanamos por las cosas que perecen. Mm. Y tanta sabiduría en 19 versículos. Yo digo, todo tiene un propósito. La obediencia, eso sería un ejemplo que nosotros como el pueblo de Dios tendríamos que coger, no aferrarnos. Y hay una promesa de Dios para los recabitas, Sí. que lo acabas de tú mencionar y que se encuentra en Jeremías 35:19. Lo vamos a ver en pantalla. Jeremías capítulo 35, versículo 19. Dice la palabra de Dios. Por tanto, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, no faltará de Jonadab, hijo de Recab, un varón que esté en mi presencia todos los días. Qué promesa más Amén. bella, hermosa. La promesa de que siempre habría un varón, un recabita, delante de la presencia del Señor. Y vemos cómo Dios utilizó a Moisés como consejero cómo Dios utilizó a Jetro Jetro. como consejero de Moisés. Sí. Vemos cómo Dios utilizó a Eber y a su esposa Jael para
liberar a Israel de la opresión de un pueblo enemigo. Vemos continuamente Jonadab. cómo Jonadab, junto con Jehú, fueron capaces de aniquilar a todos los dioses, en este caso a los sacerdotes Baales que adoraban a Baal. Y ahora vemos cómo los recabitas mantienen su promesa de respetar las ordenanzas de su padre. Encontramos continuamente personas que son respetuosas a las ordenanzas de sus padres. Así es. Cuanto más nosotros Amén. debemos de ser respetuosos a las ordenanzas de Amén. Dios, porque en la obediencia hay bendición. Así En la es. obediencia y bendición. Muy bien, pues ¿no crees que se nos olvida algo por añadir? No, que nosotros tenemos que ser los recabitas de este tiempo. Amén. No, amén. como usted dice, honrando a las personas que ya no están. Y cuánto más nosotros, que tenemos a un Dios vivo, que nos habla todos los días. Amén. Pues Teresa, muchas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde. Dame un saludo anti-COVID. Ahí, muy bien. Y antes de terminar, pues nos gustaría pues deciros que la semana que viene estaremos con el pastor de la iglesia en el Casar, hablando de Lidia, la vendedora de púrpura. Pero antes de terminar la entrevista, me gustaría hacer un breve resumen para que todos podamos quedarnos con esta enseñanza. Los recabitas fueron un pueblo nómada, un pueblo sin grandes pretensiones de vida, obedientes a su padre Jonadab. Fue ejemplo para una gran nación llamada Israel y también para nosotros, la Iglesia de Cristo, en estos tiempos. Muchas veces obstinada y rebelde a su Padre y Dueño Celestial, Jesús de Nazaret. Honrar la memoria de los que no están no consiste en llevarle flores a la tumba, sino en tener en cuenta las palabras que en vida nos dijeron para nuestra bien. De ahí el mandamiento: honra a tu padre y a tu madre para que tus días en la tierra te sean prolongados. Un mandamiento en el Decálogo que tiene promesa para ti y para mí, y que lo tuvieron para los recabitas. Dios está vivo y de manera continua nos habla día y noche para nuestro bienestar. Honremos la persona de nuestro Padre Celestial con el mismo ahínco que los recabitas honraron a su Padre terrenal. Si los recabitas lo hicieron, nosotros también podemos hacerlo por amor y temor a nuestro Padre Celestial. Seamos como los recabitas, gente que respete al Padre del Dios Altísimo. Otros quieren tener fe como los héroes que volaron por los cielos sin capa. Pues entonces, hermano, aquí está la serie. Ponte a leer que tu fe el cielo arrebatar. Oración, mucho poder, let's go. Un corazón dispuesto a quien, a Dios. Pues en Cristo encuentro superación. Un superhéroe y no de ficción, God. Un complemento de energía lleno de sabiduría. Sea de noche, sea de día, su palabra poesía. Tu vida puso al guía para cumplir la profecía. Jesucristo el Mesías, un superhéroe de los real, como Abraham sea el padre de la fe.